Las opciones de configuración más importantes están en la ventana de usuario en la pestaña Settings. En este vídeo os voy a enseñar el menú Media Creation. Aquí está. Hago doble clic y aparece esta nueva ventana. Media Creation es el corazón del sistema. Las opciones que ofrece son muy importantes y hay que configurarlas idealmente antes de empezar el trabajo de edición. La primera pestaña es Drive Filtering Indexing. Este menú es para filtrar los discos duros donde está el sistema operativo y donde está el programa, es decir, para evitar que todos los procesos se produzcan en el mismo disco duro. Al diversificar, se mejora el rendimiento del sistema. Es conveniente que los materiales de vídeo, que en Avid se llaman Media Files, y el sistema operativo estén en discos distintos. Esta primera pestaña es para filtrar los Network Drives, para evitar el uso de discos en red que puedan ralentizar el sistema. La segunda es para filtrar los System Drives. Impide que se guarde el material en el mismo disco duro donde está instalado Avid. Y Filter Launch Drive impide que se utilice el disco de arranque donde está el sistema operativo del ordenador. Si activo estas tres opciones, el sistema funcionará mejor y me aseguro que todos los archivos del proyecto estarán ubicados en mi disco duro portátil. En los ordenadores de la universidad siempre conviene usar un disco duro externo conectado por USB 3. En él se guardan tanto los brutos de cámara como los archivos que se van generando durante la edición. La segunda pestaña es Capture y sirve para configurar la captura a partir de cintas de vídeo. Será importante solo si utilizas una cámara que graba en cintas de vídeo y la quieres conectar al ordenador para ingestar el material. Pero en la universidad no utilizamos cintas. La pestaña Titles es para configurar la calidad con la que Avid genera los rótulos y para indicar el disco en donde los tiene que guardar. Afectará a todas las creaciones gráficas que se generen internamente. El códec que recomendamos para trabajar en la universidad es el DNX HD36. DNX es un códec propio de Avid y con él se agilizan los procesos técnicos de la edición. El DNX36 no es de una calidad muy alta, pero tiene la ventaja de que los archivos tampoco ocupan demasiado espacio en el disco duro. Aporta un buen equilibrio entre calidad y eficiencia. Si estáis trabajando en un proyecto importante y tenéis una buena máquina, podréis subir al nivel a 120. DNX es el nombre genérico de los códecs de Avid, y la cifra que sigue es la medida del flujo de transferencia en megabits por segundo. El de 36 es de 36 megabits por segundo, y el de 120 de 100 megabits por segundo. Como es lógico, los códecs de alta calidad transportan más información por segundo que los de calidad inferior. Nuestra recomendación es utilizar DNX36, tanto para los títulos como para las importaciones de material al proyecto. Así que lo selecciono y le doy a este botón. Aplicar a todos. Al pulsar este botón se selecciona este códec en todas las demás pestañas del menú. Podéis comprobar que se ha puesto como la opción por defecto en las siguientes pestañas: Import o Mixdown and Transcode. En la parte de abajo se selecciona el disco duro en donde se van a guardar todos los archivos. Tiene que estar seleccionado vuestro disco duro. A mí me aparece ya mi Toshiba. También tengo que pulsar Aplicar a todos. En la última pestaña vemos que el formato de los archivos es MXF. En realidad no nos deja cambiarla, pero es importante saber que el formato contenedor de todos los archivos que va a generar Avid es MXF. Son las siglas de Media Exchange Format. Es un formato más profesional y con mejores prestaciones que los clásicos .mov, .mp4 o .avi. Doy OK para guardar esta configuración.